Muy buenos días, hermanos del Maná. Bienvenidos. Hoy estamos a 14 de marzo del 2021. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten todos, por favor. Muy buenos días, hermano Adrián. Me da mucho gusto que te hayas conectado. Bienvenido. También mi hermana Dulce. La familia Corona Santoyo ya también está conectada. Bienvenidos. Andrea, buenos días. Claudia, buenos días. Estamos esperando un minuto para que se acaben de conectar todos. Muy buenos días a todos. Un minuto más. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy, como todos los domingos, estoy muy feliz, estoy muy contento. Mi corazón está lleno de alegría, de satisfacción, porque sigo viendo que Dios está de nuestro lado y Dios seguirá de nuestro lado si seguimos en esta línea, tratando de obedecer sus principios, sus enseñanzas, de aplicar, de vivir todo lo que Él nos está enseñando. Él va a estar siempre con nosotros. Y bueno, ¿y por qué estoy contento? Pues porque gracias a Dios tengo aquí en mi familia a la mayoría de mis hermanas, todavía faltan algunas. Falta mi hermana Patty, que a lo mejor está conectada en Estados Unidos, tal vez. Y falta mi hermana Tere y mis cuñados, pero la mayoría, inclusive mi mamá está aquí, está escuchando y eso me pone muy, muy contento porque estoy viendo cómo está actuando Dios en mi familia. Y bueno, pues he estado enseñando que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, que Él nos hace descansar en prados verdes, restaura nuestra alma, nos infunde nuevas fuerzas, nos conduce por el camino recto, por el camino correcto, por sendas rectas, y todo para honrar su nombre. Sin embargo, vamos a leer el versículo 4 del Salmo 23. Salmo 23, versículo 4, donde dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. En algunas versiones de Biblia dice por valle de la muerte. Entonces, por un lado, Dios nos está enseñando que Él está con nosotros, que no nos va a faltar nada y que nos conduce a pastos verdes para que descansemos, que restaura nuestra alma, que nos da nuevas fuerzas. Y sin embargo, en el versículo 4 dice que podemos pasar por valle oscuro, por valle de la muerte.
¿Dios se está contradiciendo en esta palabra? ¿A qué se refiere nuestro Señor que pasamos por valle oscuro o valle de la muerte? Claro que no. Claro que Él no se contradice. Entonces, ¿a qué se refiere? A que todos, absolutamente todos, siendo hijos o no hijos de Dios, siendo creyentes o no creyentes, todos vamos a pasar por este valle oscuro o valle de la muerte. Todos. Pasamos por situaciones de sufrimiento, pasamos por desesperación, por angustia, por ansiedad, por problemas muy fuertes, por sufrimiento, por llanto, por enfermedad, por muerte. Estas situaciones pueden ser comparados con ese valle oscuro, valle de la muerte. ¿Y por qué todos pasamos por estas situaciones a pesar de que somos hijos de Dios? A pesar de que Jehová es nuestro pastor, a pesar de que Él nos ha prometido que no nos va a faltar nada. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. ¿Y quién gobierna el mundo? El diablo. ¿Quién puede gobernar a alguien que secuestra? ¿Quién puede gobernar a alguien que viola a una nena? ¿Quién gobierna a las personas que se dedican a matar? Que se dedican a extorsionar, que se dedican a robar, que se dedican a hacer la maldad. Por eso el mundo está gobernado por el diablo. El mundo nos referimos a aquellas personas que no están gobernadas por Dios, que se dedican a hacer la maldad. Vamos a ver Mateo 5:45. Espero que tengan ahí a la mano su Biblia y su cuaderno. Va a ser importante hoy, por favor. Mateo 5:45 dice así: de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Es decir, la pandemia está para todos, tanto para los hijos de Dios como para los que no son hijos de Dios. Está latente ahí afuera la enfermedad. Está la muerte latente ahí afuera. ¿Por qué? Porque ahí afuera está el diablo. Si no te gobierna Dios, entonces te gobierna el diablo. No hay otra. ¿Quién prefieres que te gobierne? ¿Dios o el diablo? Entonces, ¿de qué sirve ser hijos de Dios si de cualquier manera estamos como que está latente la enfermedad acechándonos por igual como todos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve estar viviendo los principios de Dios si podemos enfermar y morir? ¿De qué sirve vivir los principios de Dios si vamos a seguir teniendo problemas y que podemos seguir sufriendo por ciertas situaciones? Vamos a ver qué dice Juan 16. Juan 16, 32 y versículo 33. La palabra de Dios dice así: pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre está con nosotros. Jehová el pastor está con nosotros. Y eso hay una gran diferencia. ¿Es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy? ¿Es lo que Dios quiere encarnar en nuestro corazón? Que es diferente estar en Él que estar sin Él. Los del mundo, es decir, los no creyentes, ¿son salvos? Les espera la condena.
están vacíos, tienen incertidumbre. Si un no creyente está enfermo y está en agonía, está en total incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde va a ir, no sabe qué va a pasar, no sabe a dónde va a ir su alma. Y si Dios permite que les caiga todo el peso de sus errores, del pecado, de las malas decisiones, él puede permitir que les caiga el peso negativo del pecado, de sus actos. Nosotros tenemos a Dios, quien a pesar de nos guía a pastos verdes. Hoy lo estoy viviendo y lo puedo decir en frente de mi familia. Mi corazón ahorita está en pastos verdes, está descansando, está satisfecho a pesar de. Y de esto se trata, que todos nosotros, que todos ustedes, que todos los hijos de Dios, que a pesar de, nuestro corazón esté tranquilo, en paz, confiado en nuestro Señor, en Dios, que no estamos solos. Apunta lo siguiente en tu cuaderno, por favor. Es mejor pasar el valle oscuro o de muerte en Dios o con Dios que solos. ¿Tú qué piensas? Apúntalo, ¿verdad que sí? ¿Qué es mejor? La palabra dice que todos lo vamos a pasar. Algunos ya lo hemos pasado. Ya hemos pasado por esas situaciones difíciles, desesperantes, que no sabemos qué hacer. ¿Qué será mejor? ¿Pasar ese valle solos, con incertidumbre o con Dios? Y como lo dije, todos lo tenemos que pasar. Y a lo mejor no una vez, a lo mejor 2 veces, a lo mejor 3 veces, las veces que sean necesarias, las veces que permita Dios en nuestra vida, y todo es para nuestra enseñanza. David, el rey David, lo pasó, y no una, varias veces. Cuando lo quiso matar Saúl, el rey Saúl, cuando lo quiso matar su propio hijo, Absalón, y cuando cometió pecado. Claro que también sintió ese estado de ansiedad cuando recibió, desgraciadamente, cuando Dios permitió que su hijo muriera, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él estaba clamando al Señor, postrado en el piso, clamándole por la vida de su hijo. Claro que ahí David también, su alma estuvo contrita, estuvo triste. No sabía qué hacer David. No tenían la solución. Pablo, Pablo también lo pasó. Y no una, ni dos, ni tres. Muchas veces Pablo estuvo en ese valle de muerte. Si leemos la palabra, podemos ver que Pablo estuvo a punto de morir varias veces. De tal manera que un día hasta lo apedrearon y lo aventaron a un baldío pensando que ya lo habían matado. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios, por enseñar la buena noticia. ¿Y qué hizo Pablo? Cuando despertó, cuando pensaban que ya estaba muerto, despertó, se sacudió y volvió a predicar la palabra de Dios. Pedro, Juan, Sansón,
Jonás, José, Job, María, Esther, Ruth, todos ellos pasaron por valle oscuro, por valle de muerte. Todos. La madre de Jesús pasó por valle de muerte. Pero todos siguieron adelante. ¿Por qué siguieron todos adelante? Porque tenían a Dios. Esa es la gran diferencia entre ser creyente y no creyente. Nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo perfecto, también enfrentó, y no una vez. Está plasmada en la palabra de Dios que Él pasó mínimo 2 o 3 veces el valle de muerte. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿a quién se enfrentó? ¿Quién lo confrontó? El mismo diablo lo confrontó. Imagínate que después de 40 días de ayuno, se te presente el diablo en persona. O sea, yo creo que es algo que nosotros no podríamos aguantar, solamente Jesucristo. Y cuando enfrentó el Calvario, desde antes de empezar a recibir el castigo en el huerto de los olivos, en Getsemaní, ¿qué pasó? Vamos a verlo. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, versículos 36 al 38. Dice así: Entonces Jesús fue con ellos, es decir, con sus discípulos, al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y dijo: Siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Antes de recibir nuestro Señor Jesucristo el castigo, nuestro Señor Jesucristo ya estaba sufriendo. Cayó en depresión y en ansiedad en ese momento, porque dice: mi alma está tan triste que siento que muero. Dice la palabra de Dios que sudaba como gotas de sangre. Imagínense el sufrimiento que empezaba a tener nuestro Señor. Y sin embargo, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se fortaleció, oró al Señor, oró a Dios Padre y sobre todo que aceptó su voluntad. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Si he de beber de esa copa, adelante. A pesar de que atravesó valle de muerte de nuestro Señor Jesucristo, siguió adelante, adelante. Un momento antes de este evento, nuestro Señor Jesucristo oró por sus discípulos. Una noche antes, unos momentos antes. Vamos a ver qué dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan 17, versículos del 9 al 11. Es una oración de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Está hablando nuestro Señor Jesucristo con Dios Padre. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. ¿Qué dice el Salmo 23?
Todo lo hace para que le demos gloria, para reconocer su nombre, para reconocer quién es Él, Dios, el Todopoderoso, nuestro Salvador. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Jesucristo oró por sus discípulos. Protégelos porque están en el mundo. Hay otra versión que dice, ellos ya no son del mundo, pero están en el mundo. Protégelos. Así, hermanos, cuando nosotros atravesemos, o si tú estás atravesando en este momento por valle oscuro, por valle de muerte, que no sabes qué hacer, te digo una cosa, tienes la protección de Dios. Él te va a sacar, Él te va a guiar por la senda correcta. ¿Para qué? Para que honres su nombre. Volvemos a la pregunta. ¿Por qué Dios permite que pasemos por valle de muerte? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? Apunta esto, por favor. Porque te está transformando en luz. Para transformarte en luz, tienes que conocer la oscuridad. Vuelvo a repetir. Porque te está transformando en luz. Para transformarte en luz, tienes que conocer la oscuridad. ¿Y quién es la luz? Lee por favor Juan 1, la primera carta de Juan, capítulo 1. Ahí vamos a ver quién es la luz, que muy acertadamente acabo de escuchar. Dios, Jesucristo. Dios te está transformando a Él. Estando nosotros aquí en el mundo, Él aprovecha toda circunstancia para seguir esa transformación que está haciendo en ti, en tu corazón, en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, a la de Él, porque Él es luz, Él es la luz. Vamos a ver varios ejemplos de cómo actúa Dios en nosotros. Espero que hayas visto la película, se dejó de tarea. Espero que hayas visto la película La Cabaña. Lo he dicho, ahí en La Cabaña se plasma algo que a mí me cuesta trabajo explicarlo, enseñarlo, cómo trabaja Dios en nuestras vidas. Jonás, después de haber sentido la muerte, Jonás, se lo estaba tragando el mar. La palabra de Dios dice que las algas se estaban enredando en sus piernas. Y un momento antes de morir Jonás le clama a Dios. ¿Y qué pasa? Dios manda un pez para que se lo trague. Una ballena, un chacalote. Yo me imagino que este pez, por comer las algas, se lo tragó. Y si seguimos con Jonás, imagínate estar adentro de un pez, adentro de la panza de un animalote. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se habrá sentido? Y no pienses en Gepetto con el barquito. O sea, yo creo que sintió la muerte después de haber estado en el mar, ahora dentro del animal.
pero le volvió a clamar a Dios. Reconoció a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Hizo que escupiera el pez a Jonás en la orilla de la playa. Y ahorita seguimos con Jonás. José. Lo quisieron matar sus hermanos. Imagínate que tus hermanos te hayan querido o que te quieran matar. ¿Cómo te sentirías? Que te hayan aventado a un pozo, ahí para que te mueras. Después lo venden como esclavo. Y después llega a la cárcel. Una tras otra, una tras otra. Ahorita volvemos con José. Job. El tremendo libro de Job. En un día lo pierde todo. Pierde sus riquezas, pierde a sus hijos y después enferma. Le salen llagas en todo el cuerpo. ¿Qué habrá sentido Job? ¿Cómo se habrá sentido Job? Cuando pierde la familia, cuando pierde todo y luego está enfermo. Y eso lo permite Dios. Si no has leído el libro de Job, lee el libro de Job, capítulo 1. Dios le permite al diablo que toque a Job. ¿Y qué pasó con Pedro? Vamos a ver a Pedro. Lucas 22. Lucas 22, versículos 31, 32. Es nuestro Señor Jesucristo y le habla a Pedro. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes, es decir, no solamente a Pedro, sino a todos sus discípulos. Pero ¿cómo? O sea, estando ahí Jesucristo, el diablo le pidió permiso a Dios para zarandearlos. ¿Y qué dice Jesucristo? Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. ¿Se dan cuenta? Para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Después de ser zarandeado por el diablo, Pedro fue transformado. ¿Para qué? Para poder ser luz, para poder ser el pilar de la iglesia de Cristo Jesús. 3 años viviendo Pedro con Jesucristo. Y al final de esos 3 años, todavía Pedro no era luz. Hasta que fue zarandeado. Hasta que conoció la oscuridad. Hasta que vio cómo castigaron a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y que lo negó 3 veces. Aun cuando Jesucristo le dijo, me vas a negar 3 veces. No, Señor, si quieres voy contigo hasta la muerte. ¿Ah, sí? Pues ahí está. Se arrepintió Pedro y desconoció a Jesucristo, pero ese desconocimiento lo llevó a ese valle de oscuridad. Dice la palabra que salió de ese lugar Pedro llorando amargamente por negar a nuestro Señor Jesús. Pero después, Pedro fue la columna de la iglesia de Cristo. Y no nada más Pedro. Todos sus discípulos fueron Imagínense ver a su Señor crucificado. Ver a su Señor desfigurado de su cara, clavado por un costado,
clavado de sus manos con una corona de espinas. ¿Qué habrán sentido? María, la madre de Cristo. ¿Cuánto sufre una mamá por su hijo? ¿Cuánto sufre una mamá por sus hijos? ¿Se imaginan cuánto sufrió María por Jesucristo? Desde antes de que naciera. ¿Dónde nació nuestro Salvador? ¿Dónde nació? En un establo. Porque no encontró un lugar, vamos a decirlo así, no encontró un hospital donde pudieran nacer nuestro Señor Jesucristo en paz, tranquilo. Tuvieron que salir corriendo prácticamente. Y después tenían que seguir corriendo. La palabra de Dios dice que fueron hasta Egipto, porque Herodes quería matar. ¿Qué sentiría María? ¿Y qué sentiría María cuando vio que su hijo le estaban castigando de esa manera? Y ella no podía hacer nada, nada. Y sin embargo, siguió adelante. Nosotros, por muchas pequeñeces, a veces ya nos queremos retirar. A veces ya queremos aventar la toalla. A veces le reclamamos a Dios por pequeñeces. Nuestro Señor Jesucristo, después de esos 40 días y 40 noches, después de confrontar al diablo, empezó su gran ministerio. María tuvo la fortuna de ser la madre de Dios. Jonás, después de haber sido escupido, predicó la palabra a Nínive y la ciudad fue salva. Sansón derrotó a los filisteos. Pedro, columna vertebral de la iglesia. Pablo, el que más iglesias abrió, el que llegó a Roma, hasta la misma Roma, a predicar la palabra de Dios. Ninguno se dio por vencido. Siguió adelante. ¿Por qué? Por fe. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Así que, hermanos, no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo estar enfermo en peligro de muerte con Dios o sin Dios. No es lo mismo. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando pasemos por valle de muerte? ¿Qué es lo que puedes hacer si tú estás ahorita así? Así como Job, una tras otra. Así como José, una tras otra. José, después de que salió de la cárcel por obra del Señor, ¿qué pasó con José? Fue de bendición para la familia. Fue transformado en luz. Pedro fue transformado en luz. María estuvo en la luz, con la luz y fue luz. Pablo, todos ellos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, valle de muerte, valle de oscuridad, significa una situación difícil, desesperada, de angustia, una situación grave, física y espiritual. Física y espiritual. ¿Qué es lo que podemos hacer? Número 1, vamos a Apocalipsis 3.
Es una cita que ya se ha estado mencionando anteriormente y es la solución. Apocalipsis 3, versículos del 10 al 12. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, ¿qué debemos de hacer? Perseverar, como José, como Jonás, como Job, como todos. Perseverar a pesar de, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aferrarnos a lo que tenemos. Aferrarnos a lo que Dios nos ha enseñado. Aferrarnos a la fe, en lo que creemos, en nuestra convicción. Eso es lo que tenemos que hacer. Perseverar y aferrarnos. Aunque tu mente te diga, no, ya avienta la toalla, no, aférrate. Aférrate con el corazón. Para que nadie te quite tu corona, para que lleguemos hasta el final, a la meta final, que es estar con Cristo Jesús, en su reino pleno, en la eternidad. Entonces, número 1, perseverar y aferrarnos a nuestra fe, a la fe en Cristo Jesús, porque nuestra fe falla, yo fallo. Si mi confianza está en mí, yo fallo. Tenemos que confiar no en uno, en Cristo, en que Él va a actuar, en tu situación, en ese desierto en el que estás, Jesucristo actúa. Y número 2, y es igual de importante que el primero, cuidar nuestras actitudes ante Dios. Y es algo que necesitamos trabajar todos, hermanos, todos, hermanas. Nuestras actitudes ante Dios. La mayoría de los problemas en un matrimonio es por las actitudes, entre otras cosas. Pero las actitudes nos crean muchos problemas en el matrimonio, en el trabajo, en nuestra en nuestra convivencia. A mí me corrieron de un trabajo por una actitud. Luego les contaré. ¿Por qué le agradó a Dios la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Por qué Dios rechazó a Caín? Por la actitud. Los dos le ofrecieron lo mejor que tenían a Dios. Pero Abel lo hizo por amor y gratitud. ¿Y qué pensó Caín? Ah, no, yo no me tengo que quedar atrás. Y ahí le presentó también su ofrenda a Caín, pero ya no lo presentó por amor y gratitud a Dios, sino, no, la actitud. Hay que recordar que Dios ve el corazón, la intención de nuestro corazón. Dios sabe por qué hacemos las cosas. Dios sabe por qué pensamos las cosas. Dios sabe por qué decidimos ciertas cosas. A Él no lo podemos engañar. ¿Y qué le costó a Caín? ¿De qué se llenó Caín? Por esa actitud. ¿Qué le pasó a Moisés? Al mismo Moisés. ¿En qué forma le pegó a la piedra para que saliera agua? Fue la actitud de Moisés. Le pegó a la piedra molesto. Y estaba molesto Moisés por la situación con el pueblo de Israel. Como diciendo, ay, ya me tienen harto, ya tomen. Y le pegó a la piedra. ¿Y quién es la piedra, hermanos? ¿Quién representa la piedra angular? Nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué le costó a Moisés? No pudo pasar a la tierra prometida. Fíjense, Dios lo usó y también Moisés tuvo su valle de muerte. También tuvo que huir y pasó todo un desierto. Lo transformó nuestro Señor para volverlo el Salvador del pueblo de Israel. Y después, ¿qué pasó con Moisés? Tuvo una actitud no correcta ante Dios y le costó no entrar a la tierra prometida. Tenemos que cuidar nuestras actitudes ante Dios. José, María, Josué, David, Pablo, ¿qué actitud tuvieron con Dios? A pesar de José, vuelvo a repetir, lo quisieron matar sus hermanos, fue calumniado por una mujer, tuvo que salir huyendo, lo meten en la cárcel, lo vendieron como esclavo, y no se lee que le haya reclamado a Dios. Siguió firme, perseverante, y se aferró a los principios de Dios. ¿Y qué pasó? Dios lo puso como el brazo derecho del faraón. ¿Qué pasó con Job? A pesar de que perdió a sus hijos, a pesar de que perdió todas sus riquezas, a pesar de que su esposa le decía, ahí está tu Dios. A pesar de todo eso, Job se mantuvo firme. Y al final, ¿qué pasó? Dios lo bendijo. Lean el último capítulo de Job. Dios lo bendijo y en gran manera le restituyó todo. Dice la palabra de Dios que le devolvió 10 hijos y le dio lo doble de riqueza. ¿Ustedes creen que después de todo esto Job se quedó callado? Después de ver la majestuosidad de Dios, cómo le restituyó todo, cómo le restituyó la sanidad, su familia y sus riquezas. ¿Se habrá quedado callado? Claro que no. Y dice la palabra que vivió largos años y que murió en buena vejez. Todos permanecieron firmes y aceptaron la voluntad de Dios. Es bien importante, hermanos. Nuestra actitud depende de la voluntad de que si aceptamos o no la voluntad de Dios. María aceptó la voluntad de Dios. ¿Acaso se ve en las escrituras que María le haya reclamado a Dios? Señor, ¿por qué sacrifican a mi hijo? ¿Le reclamó? Nada. ¿Pedro le reclamó? Ahora entendemos por qué Dios nos ha pedido humildad. ¿Se acuerdan de la clase de la humildad? ¿Del mensaje de la humildad? ¿Por qué debemos de ser humildes? Una persona humilde acepta lo que el amo le diga hacer. Eso es una persona humilde, que aunque no esté de acuerdo, si el amo le dice, ¿sabes qué? Ve para allá, va a ir para allá. ¿Sabes qué hace esto? Pues aunque ya esté cansado, lo va a hacer. Esa es la humildad, la capacidad de ser moldeado, la capacidad de aceptar la voluntad del amo. Y nuestro amo y nuestro Señor es Jesucristo. La vida, la luz. Cierren sus ojos, por favor. Somos muy privilegiados. Somos muy privilegiados que Dios esté con nosotros. Porque a pesar de estamos protegidos.
porque a pesar de que pasemos valle de muerte, saldremos adelante por fe en Cristo Jesús. Nosotros no podemos salir en nuestras fuerzas. No podemos salir adelante por nuestro intelecto. No podemos salir adelante por nuestras habilidades. Somos muy frágiles. Somos muy frágiles. Pero en Cristo Jesús lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, lo tenemos todo. Cada vez entendemos más esas palabras de Pablo. En Cristo Jesús lo podemos todo. Lo podemos todo. Así que vamos a aferrarnos a lo que Dios nos ha enseñado, para que nadie nos quite esa corona de la victoria. Vamos a aferrarnos a la vida, que es Cristo Jesús. Vamos a entregarle nuestra vida, para que Él viva su vida en cada uno de nosotros. Para eso dio la vida, y para eso mandó al Consolador, a su Espíritu, para que Él pueda realizar su vida, para que pueda transformarnos en luz. Él no vino a castigarnos, Él vino a salvarnos, así como lo hizo con María Magdalena, que también pasó su valle de muerte, pero conoció a Cristo Jesús y fue transformada. Muchas gracias, Dios, porque nos has ido transformando poco a poco, Padre, porque sabemos que todo esto es un proceso. Muchas gracias porque nos has estado enseñando a ser humildes y aceptar tu voluntad, Padre. Ahora ya entendemos por qué tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Dios. Siempre has querido y siempre que querrás nuestra bendición, nuestro bienestar. Por eso diste la vida, para enseñarnos el camino, para enseñarnos tus principios, para enseñarnos tu vida, cómo debemos de vivir, Señor. Muchas gracias, Dios, porque nuestra alma está fortalecida, nuestra alma está contenta, Dios. Estamos viendo calamidad, estamos viendo enfermedad, estamos viendo muerte, Señor. Sin embargo, nosotros, tus hijos, estamos bien. Muchas gracias, Dios. Gracias por bendecir, por cuidar a todos nuestros hijos, a nuestra familia, nuestro hogar, Dios. Muchas gracias porque a pesar de que algunos de nosotros hemos perdido el trabajo, no nos hace falta nada. Y ahí está la prueba de que tú, Jehová, eres nuestro pastor, porque no nos hace falta nada, Dios. Muchas gracias, Padre, porque a pesar de la enfermedad, seguimos en pastos verdes. Muchas gracias, Dios, porque nos has enseñado a reconocer tu nombre, a saber que te necesitamos, que solamente tú eres la solución, Padre, para seguir adelante, a pesar de. Muchas gracias, Dios. Bendito seas, Padre Celestial. Y si alguna vez te hemos fallado con una actitud incorrecta, Señor, Padre, hoy te reconocemos que eres Dios. No podemos tener una actitud incorrecta hacia ti, Padre. Eres Dios y diste la vida por nosotros. Perdónanos si la hemos tenido, Padre. Y si hemos de pasar por un zarandeo, Dios, finalmente sabremos que estaremos bien, Señor. Porque ahora sabemos que tú lo permites para seguirnos transformando, para que nuestra fe siga creciendo en ti, Jesús, para seguir transformando nuestra vida,
Muchísimas gracias, Padre Celestial. Y Dios, te pido, Padre, que bendigas y multipliques, Señor, esos diezmos y ofrendas, Padre, y te las damos no como Caín, Señor, sino como Abel, por gratitud y por amor a ti, Padre. Muchas gracias por mis hermanos del Maná y por todo aquel que escuche este mensaje, Dios. Bendícelo, bendícelo, levántalo, Padre, y enséñale quién eres tú, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro amor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tantas bendiciones. En el nombre hermoso de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues yo sé que están bien, porque Dios está contigo. Dios está de tu lado. Dios está actuando. A pesar de si estás pasando valle de muerte, yo sé que estás bien. Porque después de la oscuridad vas a ver la luz. Dios te bendice, hermano, hermana. Vamos a seguir disfrutando de lo que Dios nos da. Mucho, poquito, vamos a seguirlo disfrutando. Así como Pablo, que aprendió a vivir en la escasez y en la riqueza. Y si Dios también quiere que aprendamos, pues vamos a hacerlo, hermanos, por Cristo Jesús, para que nadie nos quite la corona de la vida, la corona de la victoria que comparte Dios contigo y con todos nosotros. Dios les bendice, hermanos, y nos estamos viendo primeramente Dios. Bendiciones.